Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Edwin David Velázquez Mora. El siguiente video es dando respuesta a la fase 2 del curso de Psicología Comunitaria. De antemano, quiero pedir disculpas si me ven mirando a este lado. Estoy viendo mi presentación por la cual me voy a guiar. Voy a exponer mi cuadro comparativo, el cual está relacionado con la Fundación de Paralímpicos, una comunidad encargada de vincular a las personas discapacitadas al deporte. Entonces, ¿cómo definiría esta comunidad desde una perspectiva psicosocial? Podríamos decir que es una comunidad que comparte, digamos, ciertas características que los vinculan a un mismo objetivo. En este caso, son personas que cuentan con alguna discapacidad física, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, no pueden realizar las mismas actividades que lo haría una persona que no tiene estas discapacidades, ¿sí? Entonces se vinculan a esta comunidad, a este grupo social en el cual con personas que tienen sus mismas condiciones pues se pueden desarrollar y desempeñar en ciertos deportes modificados o arreglados para ellos especialmente, ¿sí? En donde digamos crean entre ellos pues un sentido de pertenencia, un sentido de valor propio, de poder seguir adelante, de poder reinventarse, de que a pesar de sus discapacidades, de su condición, se pueden reinventar, pueden convivir, pueden eh, crear nuevos lazos, generar nuevas relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Qué elementos comparten los miembros de esta comunidad que les otorgan un sentido de pertenencia e identidad colectiva? Como lo decía anteriormente, pues el hecho de tener una discapacidad física y estar en un entorno donde los demás también tienen discapacidades físicas y podemos interactuar de cierta manera realizando un deporte, pues esto permite que la persona, digamos, genere un sentido de pertenencia, de identidad con esa comunidad, con ese entorno. Digamos que le permite desarrollarse o expresarse de una manera que le es retribuida. O sea, yo puedo relacionarme con mis iguales de cierta manera, que se podría decir que es lo que buscamos todo ser humano, ¿sí? En la niñez buscamos relacionarnos con nuestros padres, ¿sí? En especial con la mamá. Después se genera un tipo de relación más estrecha con el papá. Después se busca generar un sentido de pertenencia con los niños de mi salón, con los niños de mi edad, ¿sí? En este sentido, ellos generan ese sentido de pertenencia con personas que tienen sus mismas o cuenta con una discapacidad igual que ellos y que aún les permite interactuar y les permite relacionarse como personas, como individuos que, que todavía pueden dar más, pueden hacer algo más. Y eso hace y eso permite que ellos afiancen más ese fortalecimiento de querer pertenecer a esa comunidad, porque se sienten capaces, se sienten valorados, se sienten escuchados, se sienten con la capacidad de seguir generando lazos fuertes con otras personas. ¿Cuáles son las principales características que definen la estructura y dinámica de esta comunidad? ¿Cómo se distribuye el poder y la influencia? Bueno, aquí en esta comunidad pues se evidencia que digamos hay unos eh, entrenadores o capacitadores o personal de apoyo que se encarga de instruir a estas personas en el deporte, se encarga de instruirlos en la colaboración mutua, o sea, en la interacción con los otros participantes de la comunidad. O sea, esto permite, digamos, que haya una conexión no directa entre los miembros de esta comunidad, sino que hay un intermediario.
que es muy esencial, porque muchas veces personas que igual pueden tener la misma condición y esto por diferentes situaciones personales de que no se sienten con la confianza, pues no generan ese lazo. Entonces este acompañamiento, esta guía, estas personas que los van instruyendo, que los van guiando, permite que los mismos miembros empiecen a generar cierta confianza, ciertos lazos entre ellos mismos, para que se cree ese sentido de pertenencia que en primera instancia no se podría realizar cuando las personas no se conocen, tienen tantos problemas, tantas situaciones, que en su mente se han generado ciertas incapacidades, cierto rechazo, ciertas limitaciones debido a la exclusión, debido a sentir que ya no pueden hacer lo que hacían antes. ¿Sí? Entonces estos instructores, estos capacitadores, estos guías permiten que ellos se vayan afianzando, que vayan conociendo, que vayan interactuando. Y esto permite que se genere un sentido de comunidad, en donde yo me dejo guiar y por medio de esa guía yo empiezo a relacionarme con el otro. ¿Sí? Porque en primera instancia, es de entender que en primera instancia estas personas no se relacionarían por diferentes factores. Decimos, ¿cómo se manifiestan en esta comunidad conceptos clave de la psicología comunitaria como la exclusión social, la desigualdad o la injusticia? Bueno, como lo decía anteriormente, estas personas que sea porque nacieron así o porque por algún motivo contrajeron esa incapacidad, ya no se sienten con la capacidad de realizar las actividades que haría una persona normal. ¿Por qué? Porque las personas normales es el común. Estas personas son el caso extraordinario, ¿sí? Al ser el caso extraordinario son menos, son una minoría que muchas veces no es visible, no es observable a primera vista, ¿sí? Entonces no se les da la atención, el reconocimiento, la ayuda y la guía necesaria. ¿Por qué? Porque digamos no es un grupo grande que visibilice mucho la situación, ¿sí? Entonces en estos casos se puede generar una exclusión en el sentido, digamos, de que muchas veces no se toma acción porque decimos, bueno, son unos poquitos, entonces ¿para qué nos matamos la cabeza? ¿Sí? Entonces estos espacios lo que permiten es eso. Sí, son personas que no son el común, son una minoría, pero que igualmente son personas, que igualmente merecen una dignidad, que igualmente necesitan sentirse valoradas, necesitan sentirse pertenecidas a algo. No sé si ese concepto suena bien, pero necesitan pertenecer, tener ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y por medio de estas comunidades que les otorgan ese espacio de interacción, pues les permite a ellos sentirse parte de la sociedad, ¿sí? No sentirse excluidos porque son pocos, sino que se les permite ser escuchados, ser atendidos, se les da la oportunidad de tener una dignidad como personas, porque muchas veces en estos casos no se trata simplemente de me excluyeron y ya, se tratan de ese valor como persona, de esa dignidad como persona que todos queremos tener. Todos queremos ser valorados, todos queremos ser escuchados y respetados como personas. Entonces estos espacios permiten que estas personas que son minorías, que no son el común, pues tengan estos espacios de esparcimiento y de crecimiento. ¿Cómo se aplican los principios fundamentales de la psicología comunitaria como la participación, el empoderamiento, la prevención, la justicia social en esta comunidad? Bueno, creo que ya lo he mencionado anteriormente. Es darles esa oportunidad de sentirse todavía, suena feo, pero es esa forma de sentirse servibles, que todavía sirven en la sociedad, que no son simplemente un estorbo, que son seres humanos que todavía pueden dar más, que pueden hacer más, que pueden interactuar, ¿sí? Que pueden generar lazos. Todo esto permite que se genere esa participación, ese empoderamiento, porque al final del todo,
lo que llena a la persona es ese orgullo de sentirse valorado. Y eso es lo que permiten estas comunidades. En cuanto a la tabla de la compañera, voy a exponer sobre la tabla de la compañera Paula Andrea Linares Gómez, como lo pide la guía. Ella nos habla de la comunidad, una comunidad de niños, una fundación que ayuda a niños que tienen ciertos conflictos, sean familiares, sean económicos, sean de la índole que sea. Entonces les permiten integrarse y les permiten, como les decía anteriormente, sentirse pertenecidos a algo, ¿sí? Que no simplemente son de malas en la vida y les tocó lo que les tocó, sino que pueden hacer todo y más como lo haría cualquier otra persona, que no importa la condición física, no importa la condición económica, no importan los conflictos, lo que importa es que se tiene esa dignidad de poder hacer lo mismo que pueden hacer los demás. Y eso es lo que hace que estas personas tengan un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia, ¿sí? Tal vez no empleo mucho terminología técnica, pero considero que lo técnico se debe dejar para los técnicos. Si se quiere llegar a la comunidad, si se quiere comprender la comunidad, se tiene que sentir como siente la comunidad. Porque estas personas muchas veces no la pasan fácil. Muchas veces estas personas están donde están no porque quisieron, sino porque la vida los llevó a donde están. Una situación complicada, un accidente, los niños no eligieron nacer en la familia que nacieron, no eligieron el lugar donde nacieron. Se trata de sentir lo que ellos sienten y a partir de eso construir, porque yo no puedo construir algo si no sé lo que quiero construir y para qué lo quiero construir. Porque muchas veces construimos muchas cosas, pero no llegan al punto por la misma razón de que no lo hacemos y no lo entendemos como estas personas lo ven y lo entienden. Y por eso es que estas fundaciones y estas comunidades crecen y se fortalecen, porque se les trata y se les ve y se les comprende y se genera esa empatía, esa solidaridad, como seres humanos que merecemos dignidad, reivindicación, amor, compañía, ser escuchados, valor. Eso es lo que genera sentido de comunidad. Si no le damos eso a las personas, no hay sentido de comunidad que valga. No hay fundación que valga. Podemos hablar de terminologías, de muchas cosas, pero la comunidad se construye solo cuando se siente o se trata de sentir lo que sienten las demás personas. Y en base a eso podemos construir verdaderos cambios y podemos fortalecerlo y podemos ayudar y podemos escuchar. Porque si algo ayuda a que las personas generen ese sentido de comunidad, de pertenencia, es ser escuchados. Muchísimas gracias.